Buen día. Para dar inicio, es un gusto para mí presentar al maestro Eduardo Morelos, socio de Brixton Venture Lab, firma especializada en innovación y en el desarrollo de ventajas competitivas para corporativos y organizaciones de clase mundial. Además, cuenta con maestría en Ingeniería en Biotecnología por el Instituto Nacional de Ciencias de Lyon, en Francia. Hoy nos compartirá la conferencia Cómo desarrollar ciclos de innovación para mejorar la salud de las personas. Soy Luis Dueñas y les doy bienvenida por parte del Clúster de Ingeniería Biomédica y el programa Conectando Universitarios. Gracias por estar aquí. Sin más preámbulo, les doy la palabra al maestro Eduardo. Muchas gracias, Armando, por la invitación y gracias también a todos los asistentes por estar aquí conectados. Quisiera un poco, pues, platicarles, digamos, desde mi experiencia ya en la práctica real, ¿no? Sobre trabajando en justamente estos ciclos de innovación que buscan tener un impacto en la salud. Pues, ¿cómo ocurre esto en la práctica, pues, digamos, ahora sí, real, ¿no? Antes de eso, quisiera yo comentarles un poco sobre mi trayectoria. Yo soy de formación ingeniero en biotecnología. Tuve oportunidad de estudiar fuera de México la carrera en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, en Francia. Y desde muy temprano en mi carrera profesional, pues comencé a trabajar en temas de innovación en salud, específicamente en mi primer pues, empleo, ¿no? Tuve ahí oportunidad de participar en una empresa que se dedicaba al desarrollo de dispositivos médicos y justamente pues analizando el potencial de nuevas tecnologías en esta área específicamente, ¿no? Ya posteriormente pues comencé a entender y conocer mejor el ecosistema de emprendimiento en México y en América Latina y pues participar en programas de algo que se conoce como Corporate Venture Capital. ¿Qué significa eso? Pues al final es cómo las grandes empresas pueden invertir en emprendimientos en etapa temprana para justamente tener acceso a tecnologías innovadoras, ¿no? Actualmente, como comentaba Luis, pues soy socio fundador de Brixton Venture Lab. Brixton es una consultora de innovación y ayudamos a organizaciones, no solamente grandes empresas, sino también gobiernos, fundaciones, a desarrollar ventajas competitivas para los próximos 10 años, ¿no? Esto lo hacemos pues, a través de diferentes servicios. Primero, algo que se conoce como innovación interna. ¿Qué significa eso? Pues es cómo ayudamos a las personas que están diseñando y ejecutando estrategias de innovación en su día a día, ¿no? O sea, con conocimiento, con buenas prácticas, con talleres, metodologías, ¿no? Para que sean capaces de tener referencias y también, pues, un mejor entendimiento de qué es lo que sí funciona y lo que no funciona cuando ejecutas una iniciativa de innovación. Y luego está otro grupo que se llama Innovación Abierta, que justamente se llama abierta porque aquí es cómo las organizaciones pueden colaborar con emprendedores, startups, compañías emergentes para integrarlas y colaborar con ellas sin tener que reinventar la rueda, ¿no? Entonces, básicamente es un mecanismo que acelera el proceso de innovación porque no requiere que internamente pues, las empresas diseñen todo desde cero, sino más bien se apalancan de lo que ya está funcionando en el mercado, ¿no? Bueno, y en suma, pues hemos a través de Brixton acompañado a más de 20 programas de innovación, prospectado más de 2.600 compañías, generalmente pues para seleccionar a las más prometedoras. Hemos trabajado con más de 150 startups y gestionando también inversiones en etapa temprana, ¿no? En etapa semilla. Y pues bueno, aquí hay algunas organizaciones con las cuales hemos colaborado. En el sector salud, por ejemplo, destaca AstraZeneca, pero pues también hemos hecho programas en otras industrias como el sector agroalimentario, el sector financiero. Hemos trabajado con gobiernos, ¿no? El gobierno mexicano, el gobierno de Chile, la embajada de Canadá, ¿no?
Y pues bueno, es para que se den una idea de lo que hacemos como compañía en Brixton. Ahora, déjenme retomar, pues como un primer concepto, ¿no? Que yo quisiera transmitirles el día de hoy, que es, pues al final, ¿qué significa innovar, no? Innovar para nosotros en Brixton significa hacer distinto con propósito, ¿no? Y evidentemente, pues aquí hay dos conceptos, ¿no? Uno es hacer aquello que nos va a diferenciar, pero no perder de vista ese propósito, ¿no? Que es la razón y la motivación final por la cual estamos innovando. Y para que la innovación funcione, pues es importante conocer cuál es la cancha en la que estamos jugando, ¿no? Ahora sí, aprovechando que este año va a haber mundial acá, podemos hacer esa analogía, ¿no? La cancha en la que estamos jugando y ese terreno, pues es conveniente definirlo cuando queremos lanzar una iniciativa de innovación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pensemos en una universidad, ¿no? O en un emprendimiento propio que a lo mejor estamos construyendo, ¿no? Si queremos que esta universidad sea innovadora, ¿no? O que nosotros dentro de nuestro emprendimiento sea innovador, pues necesitamos como definir estos tres puntos, ¿no? Uno es el para qué, ¿no? ¿Para qué queremos innovar? ¿Cuál es el propósito? Y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Que básicamente eso es lo que llamamos estrategia. Y al final, pues esto nos dice cuál es nuestra ambición, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y para qué queremos hacer esto innovador, ¿no? Pensemos a lo mejor, oye, yo quiero diseñar una nueva forma de diagnosticar una enfermedad, ¿no? Pues bueno, ¿para qué, no? Es para, digamos, reducir los tiempos de diagnóstico, es para tener, eh, para llevar una tecnología a personas que a lo mejor hoy en día no pueden tener acceso porque las soluciones actuales pues, son muy caras, ¿no? Entonces, eso va a definir nuestro rumbo, ¿no? Un poco pues, el terreno, ¿no? Luego, pues también deberíamos definir el estilo de juego, ¿no? O sea, que al final queremos jugar como defensa o queremos jugar como delantero, ¿no? Y eso pues nos va a decir cuál es el grado de innovación que queremos crear, ¿no? Aquí pues toda la innovación es válida, ¿no? También desde la innovación incremental, que es, oye, vamos a hacer pequeñas mejoras a aquello que ya existe para generar un impacto importante, o vamos a rehacer completamente la forma de abordar un problema y diseñar una solución que es completamente diferente a las que existen, ¿no? Y entonces es como un estilo de juego más agresivo, ¿no? Que es más disruptivo. Y luego también, pues definir esta colaboración, ¿no? Porque al final es no creer que nosotros solamente internamente con las capacidades que tenemos vamos a poder lograr ese propósito y esa estrategia que nos estamos definiendo, sino que necesitamos hablar con personas afuera de nuestra organización para avanzar más rápido y también atraer conocimiento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en temas de salud, pues es muy importante el tema regulatorio, ¿no? O el tema, pues, de propiedad intelectual, ¿no? O el tema, de hacer pruebas clínicas, ¿no? O sea, al final es reconocer que necesitamos esa colaboración para poder jugar este juego, ¿no? Entonces, si desagregamos cada uno de estos tres puntos o profundizamos ya en ellos, pues por un lado es tener esa estrategia clara, ¿no? Antes de salir a la cancha. Y acá lo que nosotros usamos es un marco que nos permite diseñar como esas estrategias de innovación, ¿no? Y esto es algo que si a ustedes les interesa realmente el tema de innovación, pues es un concepto muy importante este que estoy presentando aquí, ¿no? Porque es el que se van a encontrar en la industria, en las empresas, en su día a día, ¿no? Al final, para que una estrategia de innovación funcione, pues debe tener tres elementos, ¿no? Ya hablamos primero de la misión, ¿no? O sea, es el propósito y esa motivación, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya derivan en una serie de actividades
estructuradas, ¿no? Al final es como aquello que necesitamos ejecutar en nuestro día a día para poder avanzar en nuestro propósito, ¿no? Y además, pues que tengamos una forma de medir qué tan bien o qué tan mal estamos avanzando, ¿no? Y por eso es importante tener indicadores de desempeño o KPIs, ¿no? Generalmente cuando alguno de estos elementos no está presente, nuestra estrategia va a fallar, porque si no tenemos, por ejemplo, esta misión clara de innovación, pues al final podemos estar haciendo cosas innovadoras o novedosas, pero pues realmente no tenemos la brújula de hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, eh, quizás vamos a hacer esfuerzos que no van a tener un impacto real sobre el punto final que buscamos alcanzar, ¿no? De la misma forma, ¿no? Si no tenemos ese portafolio de actividades alineado, pues no vamos a poder conectar nuestra visión de largo plazo con la ejecución en el día a día, ¿no? Y si no tenemos una forma de medir qué tan bien o qué tan mal vamos, pues realmente no vamos a aprender, ¿no? Y no vamos a tener una capacidad de mejorar y de como tener estas iteraciones que nos permitan eh, pues llegar a un buen resultado, ¿no? Luis, al final hay espacio de preguntas o más bien la gente me puede interrumpir ahora mismo si tienen alguna duda. Al final se puede abrir un espacio para preguntas. De igual Ok, manera, creo que tienen acceso al chat para que ok, te hagan preguntas de igual manera. va que va. Bueno, por si surge alguna duda, pues la podemos ir revisando y si no, pues al final. Entonces, si yo quiero invertir o crear una iniciativa de innovación, pues esta misión y visión es como el punto de partida para tener esa claridad, ¿no? Esa claridad antes de invertir mi tiempo y mi dinero y mi esfuerzo en cualquier iniciativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un caso concreto real, ¿no? Nosotros con AstraZeneca apoyamos en la conformación de su hub de innovación en México, ¿no? Lo que se llama el Mexico Innovation Hub. Y acá, pues lo importante fue tener un concepto inicial de qué es lo que se pretende, ¿no? Con este hub, ¿no? O sea, no es como innovar solamente pues porque suena padre, ¿no? Y está de moda, sino más bien es porque queremos generar una mejora en la prevención y en el diagnóstico de enfermedades en México, pero además abordando desafíos del sistema público, trayendo o creando soluciones innovadoras con aliados del ecosistema de innovación y así impactar la vida de los pacientes, ¿no? Entonces, si se fijan, acá ya hay como varios elementos eh, que están integrados en este propósito, ¿no? Está el para qué, ¿no? Pues contribuir en esa prevención y en el diagnóstico. Eh, un propósito diferente, pues pudo haber sido contribuir en el tratamiento de enfermedades, ¿no? Pero ese no es el propósito del hub, ¿no? Aquí es más bien, hoy AstraZeneca pues ya vende medicinas, ¿no? Terapias, ¿no? Vamos a ver cómo podemos incidir en etapas previas, sobre todo en la prevención y en el diagnóstico, y cómo acelerar esos procesos, ¿no? Y acá, pues, muy importante el sistema público, ¿no? Que al final es también el que concentra el mayor, pues, tasa, ¿no? De atención en el país, ¿no? Y además, pues, con colaboración, ¿no? Un ejemplo diferente que también es público es el de Bayer. Por ejemplo, ellos, su propósito de innovación con esta iniciativa que se llama G4A es fomentar la colaboración directa entre socios globales para desarrollar, implementar y promover tecnologías de salud innovadoras que mejoren el bienestar, ¿no? Entonces, al final, pues pueden ver esa diferencia, ¿no? Aquí, o sea, al final son dos compañías que se plantean propósitos diferentes y por lo tanto, lo que tienen que hacer en su día a día, pues también va a tener una forma distinta, ¿no? Y la forma de llegar a este propósito, pues va a ser eh, diferente entre
unos y otros, ¿no? Pero todo parte de ahí, ¿no? Entonces, al final es plantearse eso, ¿no? ¿Para qué queremos innovar hoy? ¿Cuál es nuestra intención de largo plazo? Y preguntarnos, oye, ¿qué queremos haber logrado de aquí a 4 años, de aquí a 5 años, ¿no? Y eso también es importante en innovación, que al final, pues los ciclos o los tiempos o el horizonte de tiempo no es como de semanas ni de meses, sino es pues, el impacto final o la visión o la ambición final es en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces hablamos de la misión. Ahora vamos a hablar del estilo de juego. Y aquí pues es importante reconocer que también en innovación hay equipos que pues, pueden explorar diferentes formas de jugar este juego, ¿no? Y aquí lo importante también es saber qué tipo de juego nosotros queremos jugar. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de juego? Son estos que muestro ahora en pantalla, ¿no? Entonces, la innovación puede tomar muchas formas, ¿no? Y es importante también, pues, reconocer dónde nos vemos nosotros jugando, ¿no? Empiezo, por ejemplo, con el cuadrante amarillo, que es el de los experimentadores, ¿no? Pues aquí al final son organizaciones que quieren a lo mejor llevar sus esfuerzos de innovación hacia adentro y a lo mejor que no tienen tantos recursos para invertir en estos temas, ¿no? Pero sí pueden tener capacidades para hacer sprints de diseño, ¿no? O sea, ponerse periodos cortos para rediseñar o diseñar nuevas formas de resolver un problema, ¿no? Eh, Obviamente el tema de entrenamiento está acá, ¿no? A lo mejor tener una pequeña incubadora interna, ¿no? Pues aquí entran pues, todos los que son experimentadores. Luego están los exploradores, ¿no? Los exploradores son aquellos que van a tener un enfoque más bien externo. ¿Qué significa eso? Pues de colaboración, ¿no? Y pues también no quieren hacer grandes inversiones, ¿no? Entonces, pues ellos más bien van a jugar en este cuadrante, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues oye, yo sí quiero hacer scouting, o sea, prospectar, conocer qué tipo de innovaciones hay en el mercado para identificar aquellas que puedan tener un valor para mi negocio, ¿no? O puedo diseñar una incubadora externa, como para fomentar que proyectos de investigación, proyectos universitarios, proyectos de base científico-tecnológica, pues tengan un impulso para madurar y eventualmente, o sea, tener un impacto en mi propósito, que es impactar la salud de las personas, ¿no? Esos son los exploradores. Están también los cazadores, que esto pues ya está más relacionado con la co-creación de nuevos negocios, ¿no? Y aquí pues también estamos hablando ya de inversiones más altas, ¿no? Oye, pues yo quiero invertir directamente en proyectos emprendedores, ¿no? O nuevas tecnologías. Quiero hacer colaboraciones, alianzas, ¿no? Quiero, pues tener como un proceso de co-desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Y finalmente están los builders, ¿no? Los constructores, que básicamente van a trabajar en transformar por completo su organización. Acá un ejemplo muy claro de una organización que está en este cuadrante es BBVA, por ejemplo, ¿no? En el sector financiero. Ellos fueron los primeros que hace poquito más de una década se plantearon, oye, vamos a dejar de ser un banco físico y vamos a convertirnos en un banco digital, ¿no? Y entonces hicieron pues una serie de transformaciones que les llevó bastantes años para, pues digamos, comenzar a transformar digitalmente a la organización, ¿no? Entonces, vale la pena también preguntarse, ¿no? Pues, ¿qué estilo de juego queremos jugar? Queremos posicionarnos en algunos de estos cuadrantes, ¿no? También voltear hacia adentro y decir, oye, bueno, ¿cuántos recursos tengo y qué es viable con lo que puedo hacer, ¿no? Y eso nos va a llevar, pues, a definir ese estilo de juego, ¿no?
Y aquí también lo importante es reconocer que no existe realmente un juego correcto y no significa que un cuadrante sea mejor que otro, pero sí seguramente hay alguno que se adapta mejor a lo que yo quiero crear, ¿no? Y, eh, y pues más bien hay que reconocer cuál es ese cuadrante más adecuado para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso es segundo punto, estilo de juego. Vámonos con el tercero, que tiene que ver con esa apertura, ¿no? Y aquí pues hago énfasis en lo que es la innovación abierta, ¿no? Entonces, primero vamos, o sea, pensemos, ¿no? También que una falla común cuando se habla de innovación es pensar que la innovación es como esa gran idea, ¿no? Em, y además pues tenemos como referencias que todos conocemos, ¿no? Pues por ejemplo Facebook, ¿no? Oye, pues salió este emprendedor que tuvo esta idea, quiso hacer una red social, lo hizo en la residencia universitaria, la empezó a publicar o a compartir con sus compañeros, ¿no? Y luego pues fue con otras universidades y fue como que creciendo esta red social, ¿no? Oye, pues qué gran idea, ¿no? La verdad es que generalmente, o sea, no funciona de esa forma, ¿no? Generalmente, incluso en este caso de Facebook, pues hubo como ciertas iteraciones que llevaron a que pues este producto se convirtiera en lo que es hoy, ¿no? Entonces, un error común es que para innovar necesitamos esa gran idea y que si no tenemos esa gran idea, pues no vamos a poder tener un resultado adecuado, ¿no? Es como, ese es un primer mito que hay que reconocer, ¿no? Y más bien es ver a la innovación como un proceso a partir del cual van a salir esas buenas ideas, ¿no? Pero pues no van a salir de la noche a la mañana, ¿no? Sino más bien necesitamos, o en el camino, muy seguramente nos vamos a equivocar, ¿no? A lo mejor yo puedo tener una suposición sobre lo que pudiera ser esa gran idea, pero necesito validar si realmente es así, ¿no? Y entre más rápido lo valide, pues más rápido voy a aprender, voy a tener un aprendizaje respecto a esa idea, o esa concepción, o esa suposición que hice. Entonces voy a poder ajustar, ¿no? Y entre más rápido lo haga y entre más veces lo haga, pues más rápido voy a poder generar una idea que sea la ganadora, ¿no? Y por ejemplo, eh, al final es reconocer que el fracaso pues también está implícito en lo que es la innovación, ¿no? Y justamente el que fue el primer director de ingeniería de Google, Alberto Saboya, que tiene un webinar que está aquí publicado en YouTube, dura como unos 40 minutos más o menos. Él dice, yo me he equivocado muchas veces, lo que quiero en mis equipos, sobre todo en temas de innovación y de diseño de nuevos productos y de nuevos servicios, pues es reconocer que se van a equivocar, ¿no? Entonces, él creó o él menciona algo que dice la ley del fracaso en el mercado, ¿no? Y lo menciona como una ley, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que una ley es algo que no puedes como eliminar, ¿no? O oponerte a eso, ¿no? Y además dice, pues obedece esa ley, ¿no? Obedece la ley del fracaso en el mercado, porque es algo inevitable, ¿no? ¿Y qué dice esa ley? Dice que la mayoría de las nuevas ideas en el mercado, aunque se ejecuten competentemente, pues van a fracasar, ¿no? La mayoría de las ideas nuevas van a fracasar en el mercado, aunque se ejecuten competentemente. Entonces, básicamente lo que él dice es, así tengas a los mejores ingenieros, ¿no? Los mejores científicos que pueden ejecutar esto de forma competente, por la misma naturaleza de la innovación que tiene que ver con nuevas formas de resolver problemas,
pues te vas a equivocar, ¿no? Y dice, está bien, o sea, no batalles con eso, da por hecho que te vas a equivocar, pero entonces aprende de eso, ¿no? Y entonces, bite back, ¿no? O sea, como que asúmelo y ataca de vuelta, ¿no? Y eso implícitamente lo que nos dice es, pues que al final la innovación no se trata de generar, o más bien, sí, generar como esa gran nueva idea, sino más bien de correr un proceso sistemático que nos ayude a mejorar, ¿no? Y entonces para eso, los que hacemos innovación, pues definimos ciclos de innovación, ¿no? Que al final pues es ese proceso mediante el cual una organización puede generar, desarrollar, implementar, evaluar nuevas iniciativas con el objetivo de crear valor. ¿Para qué? Pues para generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, ¿no? Y es un ciclo porque es un proceso continuo y repetitivo, donde los aprendizajes de una etapa alimentan la siguiente iteración, ¿no? Y entonces la innovación se convierte en un proceso, ¿no? Veamos dos casos como concretos, ¿no? O sea, está el caso de un equipo de desarrollo, ¿no? A lo mejor yo soy ingeniero, ¿no? Tengo esta idea en la cabeza. Pues bueno, ¿cómo puedo tener un proceso que me lleve a identificar, ¿no? Cómo realizar mejoras a un nuevo dispositivo médico para el diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Pues aquí, pues mi caso es cómo genero ese ciclo, ese proceso sistematizado para identificar mejoras, hablar con los médicos, hablar con los pacientes, tener retroalimentación, incorporar nuevas características a mi dispositivo y así tener o llegar a un mejor diagnóstico, ¿no? Oye, mi organización más bien es una empresa, ¿no? Es una empresa y yo estoy interesado en atraer o identificar soluciones que la organización puede incorporar en sus unidades de negocio, ¿no? Pues también es una forma de abordar la innovación diferente, ¿no? Aquí no quiero yo ser el que construya ese dispositivo innovador, sino más bien quiero identificar esas soluciones que ya están listas allá afuera y acercarme a ellas, ¿no? Entonces, independientemente del camino que elijamos, o lo que sea atractivo para nosotros, en nuestro caso particular, generalmente el ciclo de innovación pues puede pasar por este proceso, ¿no? Hablamos ya de la misión, ¿no? O sea, tener claridad en ese propósito. Luego, tener como suposiciones, ideas, em, pues como este brainstorming, ¿no? De posibles soluciones al problema que quiero resolver y hacia cómo acercarme a ese propósito que yo definí. Y luego a partir de ahí, pues seleccionar y priorizar, porque pues también no tenemos recursos infinitos, ¿no? A veces tenemos a lo mejor pocos recursos, tenemos poca gente, ¿no? Entonces, probablemente no voy a poder probar todo lo que yo me imagino, pero sí puedo seleccionar y priorizar, ¿no? Y a lo mejor es un buen momento para responder esta pregunta. El estudio de mercado en el campo médico, ¿cómo se maneja y en qué fase el proyecto entraría? Entonces, por ejemplo, si yo tengo múltiples ideas en el campo médico, ¿no? O una idea en particular en el campo médico, ¿no? ¿Cuándo me convendría hacer un estudio de mercado? Pues a lo mejor es justo acá, ¿no? Si es un estudio de mercado teórico, o sea, donde yo voy a investigar un segmento del mercado en particular, vamos a decir, este, prótesis para rehabilitación, ¿no? Pues oye, a lo mejor convendría validar si esta idea que tengo, teóricamente, pues hay un mercado atractivo
relevante, ¿no? Porque entonces ahí voy a poder seleccionar sobre qué enfocarme y priorizar, porque pues tampoco es lo mismo hablar de rehabilitación de miembros superiores o de miembros inferiores o de dispositivos de biónica versus dispositivos mecánicos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un estudio de mercado teórico, es acá, ¿no? Pero luego viene el entendimiento del mercado desde el punto de vista práctico. Ya que seleccioné, oye, pues yo voy a enfocarme en cartílagos para reparación de articulaciones, ¿no? Algo bien específico, ¿no? Eso resultó de mi investigación, digamos, ¿no? Pues yo voy a ver ahora que en la práctica clínica pues pueda tener mecanismos para validar que mi idea es adecuada o no, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, este cartílago artificial que yo estoy creando tiene las características, voy a decir, mecánicas o bioquímicas adecuadas para que lo pueda usar un médico en la práctica diaria, ¿no? Entonces a lo mejor necesito hacer pruebas, ¿no? Necesito hacer pruebas químicas, necesito hacer pruebas in vitro, ¿no? Eventualmente en animales, ¿no? Y eventualmente en personas, ¿no? Entonces acá ya entra esa parte de validación. Y una vez que ya lo resolví, pues ahora sí ya estoy listo como para escalar y ahora sí crear un negocio, pues como tal, ¿no? Y entonces reconocer que debo pasar por esos pasos y como tener esa estructura, al final pues te lleva a entender que la innovación es realmente una estrategia, ¿no? Eh, y que necesito ese proceso pues para poder llegar a un buen resultado, ¿no? También otro tema importante, sobre todo en salud, pues es que necesitamos jugar este juego en colaboración, ¿no? Generalmente es en colaboración con la academia, con la industria, ¿no? También pues con las personas que están generando estas nuevas ideas y que pues tiene que haber alguien que también cree esas alianzas, ¿no? A lo mejor para probar tu dispositivo, para probar tu idea, necesitas tener acceso a un laboratorio, ¿no? ¿Quién te puede proporcionar ese acceso? Pues, a lo mejor es la universidad, pero a lo mejor es un hospital, ¿no? A lo mejor es una empresa, ¿no? Entonces, tener eso previsto también en tu plan, ¿no? En tu estrategia. Y ahí es donde entra pues también este concepto de innovación abierta, ¿no? La innovación abierta pues al final es un concepto que te permite reconocer que las empresas y los emprendedores necesitan combinar ideas y recursos, tanto internos como externos, para acelerar y mejorar la innovación. Muy alineado a lo que decía AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues, ¿para qué todo esto, no? Pues puede tener múltiples objetivos, ¿no? Puede ser para pilotear esta idea, ¿no? Para probar si mis hipótesis y mis suposiciones son las adecuadas, ¿no? Para mitigar tus riesgos también, ¿no? Para confirmar si lo que estoy creando pues realmente es deseable, es lo deseable y lo factible en la práctica clínica diaria, por ejemplo, ¿no? O si es viable, si pensamos ya en temas, por ejemplo, de manufactura, ¿no? O de escalamiento industrial, ¿no? Y, y es importante también reconocer pues, que es un proceso iterativo, ¿no? Y al final no es como necesitar esperarme a tener como, voy a decir un número al aire, ¿no? 3 millones de pesos en la cuenta de banco para poder hacer esto, sino más bien con los recursos que yo tengo hoy, ¿no? Los recursos que tengo hoy, ¿cuál es ese espacio en el que yo puedo probar mi idea el día de hoy, ¿no? Y cuáles son las evidencias que puedo generar, ¿no? Y si esas evidencias me pueden ayudar a dar el siguiente paso, que es, por ejemplo, tocar la puerta de mi universidad para que inviertan ellos en este proyecto, ¿no? Con el área de transferencia tecnológica, con alguna convocatoria, ¿no?
o con el gobierno también, que últimamente pues tiene convocatorias a través de la Secretaría de la CECITI, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es ese espacio en el que, otra vez, ¿no? En el que quiero probar mi idea, ¿no? Y tener claridad de cuáles son los costos asociados a eso y los tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso, vuelvo al caso de AstraZeneca, acá lo que nos propusimos fue, oye, ¿habría forma de identificar soluciones innovadoras en el espacio de enfermedades cardiometabólicas o en el espacio de cáncer de pulmón o en el espacio de enfermedades raras, específicamente neurofibromatosis tipo 1? ¿Habría forma de identificar soluciones innovadoras que pudieran tener un impacto para mis líneas de negocio y además que pudiera tener yo capacidad de ponerlas a prueba? Entonces, con eso en mente, pues fue que diseñamos esta convocatoria, ¿no? O sea, el primer reto de innovación abierta de AstraZeneca para esas 3 áreas terapéuticas, ¿no? Y luego, en un segundo ciclo, esto ya fue hace 2 años, pues lanzamos una convocatoria para investigadores del IMSS. Oye, con una problemática muy similar, ¿no? Y habría forma de identificar si los proyectos de investigación del IMSS hay tecnologías o innovaciones que potencialmente pudieran tener una salida al mercado y que estuvieran asociadas con algunas de estas problemáticas, ¿no? O sea, diabetes, obesidad infantil, ¿no? Dislipidemias, ¿no? Entonces fue que con ellos lanzamos esta segunda convocatoria, ¿no? Evidentemente no se quedó solamente en la convocatoria, sino después vino todo un proceso posterior de pilotaje, ¿no? De pilotaje para justamente entender si estas tecnologías realmente nos permitirían generar el valor esperado para los pacientes o para los médicos y y entender también si esas tecnologías ya estaban en un estadio suficiente para poder ser escaladas, ¿no? Y entonces acá pues también, si se fijan, se convirtió ya en un tema más como colaborativo, ¿no? Por un lado teníamos a los investigadores, a las empresas innovadoras, las startups, ¿no? Por otro lado tenemos a la gran empresa, ¿no? Y también lo que es importante pues es ser lo suficientemente flexibles para que esa colaboración tenga éxito, ¿no? Y que haya incentivos claros para todas las partes y pues también entender cómo se distribuyen los recursos para que esto sea una realidad, ¿no? Pues al final, el pilotear una solución de cáncer de pulmón, pues implica un costo, ¿no? Y entonces entender cuánto costaría, cómo se canalizarían esos recursos y también cuál es el retorno potencial que se ve, ¿no? Otra vez, eh, ¿para qué estamos haciendo esta inversión y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Me pregunta acá de Ángel también, los proyectos cuando se quieren escalar se debe pensar en el sector público como factor primordial. Pues a ver, creo que no, o sea, la respuesta corta es no solamente pensar en el sector público, yo lo que diría ahí más bien es en ese momento donde tú tienes que definir, ¿no? Con quién quieres tú colaborar y a quién quieres tú impactar, pues definir si los usuarios están o no en el sector público, ¿no? Y además, vender al sector público, pues es difícil, ¿no? O sea, necesitas pasar por una serie de licitaciones, ¿no? Entonces, pero por otro lado, pues el sector público también te puede abrir puertas, por ejemplo, para hacer pruebas clínicas, ¿no? Con un instituto en particular, con un hospital en particular, ¿no? Entonces creo que aquí otra vez es, primero, ¿cuál es la problemática que estás buscando resolver? Por ejemplo, si los pacientes que tienen esa problemática son fácilmente accesibles a través del sector público, pues bueno, a lo mejor sí es por allí, ¿no? Pero dices, bueno, igual
pues puedo voltearme y en mi universidad, ¿no? Voy a decir el nombre de una universidad, ¿no? El TEC de Monterrey, pues a lo mejor el TEC de Monterrey sí tiene un hospital, ¿no? O la UNAM tiene facultades, ¿no? Este, mm, donde atienden ciertos pacientes, ¿no? Pues a lo mejor pues puedo ir por esos caminos también, ¿no? Entonces, creo que no es, digamos, casarte con una idea de que el sector público debería ser tu factor primordial, sino más bien reconocer cuál es la problemática del paciente y dónde está ese paciente y dónde se atiende ese paciente, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya diseñar la solución que tú estás queriendo construir. No sé si esto responde, Ángel, tu pregunta. Tienes acá otra frase interesante que es, se busca innovar, pero que sea algo que puedan usar todos. O sea, idealmente sí, ¿no? Pero, o sea, lo ideal sería que que todo el mundo pueda usar esto, ¿no? Pero en la práctica, la verdad es que, o sea, no pasa así, ¿no? Y al final, también puedes segmentar muy bien quiénes van a ser tus usuarios, ¿no? Eh, es muy diferente cuando yo estoy diseñando por ejemplo, una aplicación que monitorea mis biométricos, ¿no? Pues eso, lo ideal sería que todos nosotros tuviéramos esa aplicación instaladas en nuestros teléfonos. La verdad de las cosas es que hay usuarios que tienen comportamientos diferentes y no se comporta igual un usuario que tiene un iPhone, perdón, versus el que tiene un Android, ¿no? Y el gasto que hacen en tecnologías digitales, pues tampoco es el mismo, ¿no? Entonces, la recomendación que hacen las personas que trabajan con emprendimientos de etapa temprana es, define muy bien un segmento, aunque sea pequeño, un segmento de usuarios, aunque sea pequeño, pero haz un producto que los enamore por completo. No te preocupes ahorita pues del gran universo de usuarios, ¿no? O sea, todos, ¿no? Sino más bien, define muy bien un segmento, resuélvele muy bien un problema a ese segmento y entonces luego ve si puedes iterar el mismo proceso con otro segmento adicional, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, reconoce que no puedes resolver como las problemáticas de todos desde el inicio, ¿no? Pero a lo mejor si hay alguna en concreto que puedes tú identificar y que puedes resolver muy, muy, muy bien, al grado que esos usuarios son capaces o están dispuestos de pagar por lo que tú estás creando, ¿no? Entonces, bueno, más complemento también como respuesta a tu pregunta, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo acá a la presentación, que es eh, también conclusiones importantes, ¿no? Cuando yo entiendo cuáles son, por ejemplo, las prioridades de los hospitales, ¿no? De los médicos, de los usuarios, ¿no? Eso me va a permitir servirlos mejor, ¿no? Pero no puedo entenderlas de todos al mismo tiempo, sino más bien tengo que sí ser selectivo en los segmentos en los que me quiero enfocar, ¿no? Entender qué les duele, ¿no? Qué retos están limitando eh, el que no hayan podido resolver ese problema todavía, ¿no? Si es un tema de diagnóstico, si es un tema de tratamiento, de prevención, ¿no? ¿Qué es lo que está generando ese problema, ¿no? Y también, pues, entender qué han intentado hasta ahora, porque seguramente ya intentaron resolver su problema de alguna forma, ¿no? Puede ser que a lo mejor, pues, simplemente, ¿no? Se encuentran en un estadio cómodo donde no están realmente buscando resolver o replantearse resolver el problema, pero tienen como esta ceguera que no les permite identificar que realmente hay algo que les esté impidiendo ser o más eficientes, ¿no? O más productivos, ¿no? Eh, y,
Y pues también entender las motivaciones, ¿no? Al final, ¿qué podría motivar a mis usuarios a pagar por este producto que estoy diseñando, ¿no? Y es lo que llamamos, pues, entendimiento de los stakeholders, ¿no? O sea, todas las demás personas involucradas van a ser afectadas por lo que yo estoy creando, ¿no? Los pacientes, los médicos, los tomadores de decisión, ¿no? Quienes hacen las licitaciones en el IMSS, el director de compras de un hospital privado, ¿no? ¿Qué es aquello en lo que se fijan, ¿no? Y qué es aquello que les importa, ¿no? Y entonces, ahí otra vez, ¿no? Cuando tú tienes, o sea, entre mejor entendimiento tengas de esas prioridades de esas personas, pues vas a dejar de ser como tiros al azar, ¿no? Y entonces ya tienes esta estrategia, ¿no? Esa estrategia que podemos resumir. Tengo un propósito, tengo ideas para llegar a ese propósito, puedo hacer, o sea, más bien, tengo que ser selectivo porque no tengo capacidad de probar todo y puedo ser selectivo en función, pues, de un estudio de mercado, en función de evidencias que pueda obtener rápidamente, ¿no? Para validarlas y una vez validadas con evidencia, pues escalar, ¿no? Es como otra vez ese proceso de 5 fases, ¿no? Este, y también en este tema de ser selectivos, pues sí le tienes que poner nombre a algo que quieres meter, ¿no? O sea, por ejemplo, hace rato me preguntabas, ¿no? Del sector público, ¿no? Oye, a ver, el gol que quiero meter es que todas las clínicas familiares del IMSS estén usando mi dispositivo dentro de 5 años. O sea, ¿ese es el gol que quiero jugar? ¿O es quiero subir en el Google Store o en el Apple Store, ¿no? Una aplicación, y que sea usada por cardiólogos y que todos los cardiólogos mexicanos la descarguen, ¿no? Entonces, pues también entra ahí definir muy bien ese reto, ¿no? ¿Qué cambio queremos lograr con eso que queremos crear, ¿no? ¿A quién le impacta directamente, ¿no? ¿Qué barreras les impide hoy a esas personas que queremos impactar? Pues resolver ese problema ellos solos, ¿no? ¿Qué capacidades o aliados podrían potenciarlo? ¿Y qué resultados serían que ese esfuerzo valiera la pena, ¿no? Entonces, el resumen, y ya dejamos algunos minutos para preguntas, importante, ¿no? Pues sí es tener claridad de ese propósito, ¿no? ¿Cuál es mi visión hacia la que quiero llegar? Para después entender o saber cuál es el tipo de juego que queremos dominar. Entonces, ¿cuál es el proceso que queremos seguir? Y el tercer punto, pues, es dónde necesito colaborar con otros actores para poder avanzar más rápido, ¿no? Y colaborar juntos. Pues bueno, aquí ya me detengo y estoy abierto a preguntas que tengan. Muy bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta al maestro Eduardo, puede hacerlo en este momento. Sí, respondo acá a la pregunta de Eli. ¿Cómo se puede identificar que una idea es viable? Eh, la respuesta corta es no puedes. No puedes. No puedes hasta que no corras el proceso, ¿no? Entonces, si todos tuviéramos capacidad de identificar las ideas más viables, todos seríamos millonarios. Pero como no es posible, necesitas correr el proceso, ¿no? Y ese proceso, pues, te va a implicar equivocarte, ¿no? Y te va a implicar ir recolectando evidencias, porque no encuentro el slide adecuado, ir recolectando evidencias, aquí está, para validar, validar y medir si esa idea, pues, realmente es la ganadora. Lo más probable es que no lo sea, ¿no? Y entonces ahí, pues, vas a tener que repetir el proceso, ¿no?
¿Sí estás de acuerdo, Isaac? ¿El Isaac? ¿O no? No te hace sentido. Acá, cuando quiero presentar un proyecto, sé que al comprador o la persona le debo presentar la información de forma adecuada, pero cuando se habla a grado médico, qué tan técnico se debe? Ya. Sí, o sea, a ver, sí, a ver, sobre todo en el sector médico, se valora mucho el conocimiento, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Pues que al final es las evidencias, ¿no? Los papers, el marco teórico, cuál es la justificación, ¿no? Entonces, si tu tomador de decisión es puramente un médico, o sea, ¿no? Pues sí, deberías mostrarle ciertas evidencias que le den confianza a él de que lo que tú le estás vendiendo realmente ofrece lo que dices que hace, ¿no? Ahora, no, eso no implica hacer una presentación puramente técnica, es simplemente agregar algunas diapositivas en tu presentación que transmitan esa confianza, ¿no? Pueden ser 2, 3 diapositivas. Porque al final, pues no solamente es eso lo que van a ver ellos, también van a valorar pues, el precio, cómo te comparas con los competidores, ¿no? Cómo tu propuesta de valor es diferente, ¿no? Eh, pues bueno, si tu persona a la que le estás presentando no es técnica, o sea, pensemos en alguien administrativo, más bien ahí tendrías que incorporar evidencias sobre, o sea, como las eficiencias para su organización, ¿no? Ejemplo, oye, esto te va a permitir que los médicos inviertan menos tiempo en bla, bla, bla. Oye, esto te va a permitir que tus quirófanos se liberen más rápido. Eso te va a permitir atraer más pacientes porque los estás diagnosticando de forma más temprana. Eso te va a permitir generar fidelidad con los pacientes porque tienen una aplicación que te permite estar en comunicación más frecuente con ellos, ¿no? O sea, ahí más bien no es la parte técnica dura, pura y dura, sino más bien qué otros impactos puedes tener que les ahorra a ellos tiempo o les ahorra dinero, ¿no? O los hace generar una ventaja competitiva diferente a la competencia, ¿no? Agradezco en nombre del clúster al maestro Eduardo por compartirnos su experiencia en este sector con un cambio tan constante que es la innovación y aún más complejo cuando se trata de la salud.